Linda Marcos es la directora de una gran desarrolladora inmobiliaria y es debido a su gran trayectoria que su biografía fue incluida en el libro Historias de Mexicanas Chidas, parte 3. El mundo de la construcción es un mundo generalmente habitado por hombres. Y hoy, en Entrevista para Enlace Judío, Linda nos habla sobre lo que ha representado para ella destacar en este rubro de la construcción. Hola Linda, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Enlace Judío. Muchas gracias por la invitación. Linda, pues hay mucho que decir de ti. La verdad es que tienes una carrera admirable, pero quisiera que nos vayamos primero a tu infancia, porque ya desde niña eras una pequeñita, pues muy brillante, que no sabía leer, pero que fingía leer nada más con la imaginación y la intención de aprender. Así que vayámonos a tu infancia. ¿Cómo era tu familia? ¿En qué escuela estudiaste? Mis padres son el ingeniero Ramón Marcos y Rebeca Marcos. Yo soy la mayor de 4 hermanos, somos 3 mujeres y un hombre. Y sí, en efecto, desde muy chica me gustaba, no sé, aprender, yo creo. Y efectivamente tomaba los libros y, aunque no sabía leer, contaba los cuentos. Y eso hacía tanto con mis primos como también con la gente que venía a citas con mi papá, porque inicialmente mi papá tenía, como quien dice, su oficina en el departamento en donde vivíamos y ahí recibía en las tardes después de ir a las obras y yo pues les contaba cuentos y les enseñaba inglés. Siempre me gustó el estudio y empecé a estudiar también piano muy chica, como a los 8 años. Me encantaba y lo seguí y lo mantengo hasta la fecha. Después nacieron mis hermanas, pero ellas son muy pegadas entre sí, entonces yo en general crecí de manera más independiente. Después nació mi hermano, que fue todo un evento porque estaban muy felices de que llegara un varón a la familia. Yo estuve muy ligada durante la infancia a mi hermano, porque cuando nos cambiamos ya a una casa, después de haber estado mi papá rentando departamentos en diferentes lugares, mi papá hizo una casa con 4 habitaciones, una de las cuales era para Rafa, mi hermano, otra para mí y la otra para mis hermanas, que eran, te digo, muy unidas. Y resulta pues, que Rafa no se quería dormir solo, entonces en realidad hasta que me casé, él y yo dormíamos juntos y compartíamos muchas cosas, aunque yo soy la mayor y él es el menor. Y de hecho, a la escuela a la que fui fue al Moderno Americano, Modern American School. Ahí estudié desde el kinder hasta el último año de prepa, ya no lo hice ahí porque me casé a los 18 años y entonces tuve que cambiar de escuela porque no admitían a gente casada. Y ese es justo, Linda, el punto al que quería llegar. Pasa el tiempo, conoces a Abraham y luego te propone matrimonio, pero tu respuesta es contundente. Le dices que sí, solamente con una condición, que te deje seguir estudiando. Es correcto. ¿Qué respondió él? Él me dijo, no solo te voy a dejar que estudies, te voy a impulsar a que estudies. Entonces tomé la decisión que sí, o sea, sí teníamos una relación muy bonita, acepté. Y efectivamente, pues me casé apenas cumplidos los 18 años. Durante el primer año de matrimonio terminé la preparatoria, después de un año de casada me embaracé, pero aún embarazada empecé a estudiar, estuve un semestre en el Conservatorio Nacional de Música, precisamente porque estaba indecisa y seguía tocando piano y me gustaba. Y estuve también estudiando Historia del Arte y Artes Plásticas. Nació mi primer hijo y decidí suspender el estudio porque me quería dedicar a mis hijos. Sí fui una madre muy presente, o sea, yo prácticamente los cargaba a todos lados.
Incluso cuando nació mi tercer hijo, el grande, que tenía 7 años, o un poco menos incluso, lo llevaba a clases de violín en el sur. Y entonces cargaba con los 3 niños para ir a la clase de violín en el sur. Siempre estaba con ellos y además yo decidí que quería estar muy presente. Entonces, no empecé a estudiar la carrera sino hasta después de 10 años de haberme casado, o sea, a los 28 años. Estudié en la Ibero, primero la licenciatura de literatura latinoamericana. Terminé muy bien. Había un profesor que insistía en que me fuera a estudiar la maestría al Colmex y decidí también que no, porque es una universidad muy demandante y pues yo ya tenía incluso a mi hija también, entonces 4 hijos. No quería, pues, digamos, descuidar a la familia. Entonces me fui a la UNAM y simultáneamente empecé a dar clases en la Ibero. Estuve ahí varios años dando clases, después suspendí porque también ya tenía mucha carga de trabajo estudiando la maestría y posteriormente el doctorado, y además daba clases en distintas instituciones. Estuve en la UISO durante 20 años, dando clases en la parte, digamos, de escuela o estudios que tienen. Estuve en la escuela sefaradí, en la secundaria y prepa, como asesora de todos los maestros de español durante 10 años, trabajando directamente de la mano con Esther Mondlach. También daba clases en la hebraica, en extensión universitaria de la Ibero. Di clases en la Universidad Hebraica, en el claustro de Sor Juana, y también estuve en el CIDE. Ahí es donde di clases de escritura y argumentación que me pidieron para una carrera nueva que estaba iniciándose de Derecho, pero después también yo me di de baja porque no era lo que me gustaba y prefería dar clases de literatura y no de escritura. Seguí pues en esta tónica, ¿no?, de estar dando clases hasta que me di de baja de la Ibero, ya no quería estar en la universidad y mi papá me ofreció trabajo, cosa que llevaba insistiendo mucho tiempo, pero entonces se dio el momento indicado y acepté en el año 2008 empezar a trabajar con él en la constructora. Y es aquí, Linda, donde se abre un nuevo capítulo en tu vida. Es decir, de pronto dejas el mundo de la literatura, los libros, para tomar los planos arquitectónicos y bueno, te pones un casco sobre la cabeza y empiezas a irte a las obras. Es un nuevo reto con el que puedes, porque realmente, como lo dije al principio de la entrevista, eres una mujer muy capaz y puedes con este nuevo desafío en tu vida. Hoy eres la directora general de la desarrolladora inmobiliaria en la que trabajas. ¿Qué es específicamente, Linda, lo que esto implica? Bueno, quiero decir que yo desde niña también fui muy unida a mi papá. Desde muy chica le ayudaba en la contabilidad, separando todas las facturas por giro o por proveedor, dictándoselas para que las anotara en los libros de contabilidad y yo también ayudándole con esa parte de sumar los libros de contabilidad, donde después los revisábamos. Mi papá era muy exigente en todo y con él mismo. Entonces, si había un error de centavos, había que volverlo a hacer o revisar dónde estaba el error. Posteriormente, incluso le ayudé a hacer un régimen en condominio para que quedara perfectamente, pero yo siempre tenía curiosidad y la verdad es que eso es una de las grandes cosas que me ha ayudado a poder como trasladar conocimientos de un área a otra. Creo que la curiosidad es algo que debemos todos de cultivar porque es lo que nos mantiene con el interés tanto
hacia profundizar a las cosas que ya conocemos, como también tener opción de nuevos caminos. Entonces, pues acepté ir a trabajar con él. Le dije que me iba a empezar mediodía nada más y que con toda confianza él me dijera si él estaba a gusto conmigo y yo también tuviera la libertad de decirle si quiero seguir aquí, ¿no? Y me fui involucrando poco a poco, pasaron los años, pero al poco tiempo pues ya tenía más responsabilidades, cada vez más, hasta que entre mi hermano y yo, que también trabajaba con mi papá, decidimos entrar en un proceso de institucionalización y en ese momento, pues de acuerdo a cómo veían los asesores, consideraban que yo debía de estar en el área de finanzas y llevando toda la parte administrativa, legal y de recursos humanos de la empresa. Entonces empecé pues a tomar todas esas áreas, obviamente con especialistas y directores de cada área, siempre preguntando y pidiendo asesoría, consejos, aprendiendo. Y fue así como poco a poco pues fui entendiendo el negocio y tomando cada vez más, participando más y tomando más responsabilidades. Y no es, Linda, una empresa pequeña. Estamos hablando de una desarrolladora inmobiliaria que ha levantado centros comerciales, hoteles en zonas turísticas como Los Cabos, Acapulco, Cancún. Háblame un poquito más de la empresa. ¿Cómo se llama? Se llama Grupo Frel. Es una empresa familiar totalmente. Mi papá empezó trabajando con 2 hermanos, o sea, eran los 3 hermanos Marcos que trabajaban juntos. Sin embargo, cuando mis primos también se hicieron mayores, empezaron también a trabajar, todos se hicieron arquitectos o ingenieros. Entonces se separaron y quedó mi papá, pero pues solamente está Rafa, que también estudió arquitectura. Sin embargo, pues al yo involucrarme, empecé a trabajar con él. También mi hijo Ramón está actualmente dentro de la empresa y es el director de proyectos. Y lo que sucedió con mi papá es que fue un hombre, la verdad, que abrió camino y fue de los primeros constructores importantes en la comunidad. Él fue el que empezó a hacer departamentos en condominio en Polanco y en otras colonias. Y fue un gran éxito. Después, como era muy inquieto, siempre innovando, empezó a hacer proyectos mixtos de oficinas y centros comerciales como el de Plaza Polanco y Corporativo Polanco. Y luego entró también a las áreas turísticas. Él se enamoró de Cancún, le parecieron unas playas extraordinarias y los primeros terrenos que compró literalmente estaban en la selva, porque Cancún no estaba desarrollado. Entonces hizo centros comerciales y después hoteles también, tanto en Cancún como en Cabos. Compró otros terrenos en Acapulco y ahí se desarrollaron más bien en la zona Diamante edificios residenciales. Entonces, bueno, empecé yo a trabajar con él, a tomar cada vez mayores responsabilidades, hasta que en 2018, por cierta coyuntura, mi hermano no podía atender, digamos, del todo la empresa porque estaba él en otros negocios y entonces yo tomé la dirección general de la empresa. Mi papá pues falleció en diciembre del 2019, entonces cuando estoy hablando de 2018, desde 2016 mi papá ya estaba con algunas limitaciones y no estaba del todo ya, digamos, activo en la empresa, ¿no? Sí tenía presencia y todo y consultábamos muchas cosas con él, pero ya no era la energía y lo que podía hacer antes de eso. Entonces, pues hubo que enfrentar muchísimos retos. Entre ellos, pues la pandemia que se vino en 2020 y seguimos acá.
seguimos haciendo todo el esfuerzo y tratando de encontrar las mejores oportunidades, manteniendo un portafolio patrimonial que afortunadamente pues inició mi padre y después continuamos nosotros, y con nuevos proyectos. Linda, pues sin duda tu historia es una historia de éxito. Por eso yo hoy quiero hacerte la pregunta contraria. ¿Cuáles han sido los momentos frustrantes o los tragos amargos a lo largo del camino? Pues sí, en cierto sentido, o sea, el hecho de ser mujer en un área, un ámbito que está más bien poblado de hombres, no es fácil. Y quizás uno de los retos mayores es precisamente el más cercano, paradójicamente. Es decir, hay momentos en donde a la familia le cuesta trabajo pensar que una mujer y no el varón o alguien que no sea mujer esté en la dirección. Es complicado. Sin embargo, superando esa parte, yo tuve afortunadamente mucha aceptación afuera. Tanto que hace 2 años me invitaron a formar parte del comité del ADI, que es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, porque no hay ni una mujer en el comité. Entonces estuve ahí durante 2 años. Ahora, momentos de frustración han habido muchísimos. La verdad es que los últimos años, y podría decir que precisamente desde que tomé la dirección general, hemos tenido retos tremendos, donde sí, hay momentos donde de veras dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Como la situación del cambio de gobierno en el 2018, que fue un golpe tremendo. En general para el gremio, pero particularmente para nosotros. Después tuvimos pues la pandemia y casi cada año en la fiesta de fin de año yo decía, bueno, ya vencimos este reto, esperemos que venga un año mejor, y resulta que al siguiente año había otro problema. Hoy estamos batallando con el huracán de Acapulco que nos hizo, digamos, regresar a un punto cuando la obra estaba al 95% de terminarse, y hoy digamos que volvemos a estar como al 50% y tener que rehacer y tener que pues hacer toda una gestión con los seguros. Ha sido en realidad bastante complicado. El chiste es que se da uno cuenta de que los retos nunca se acaban y que siempre hay que tener creatividad y una resiliencia enorme para poder, a pesar de todo, volverse a levantar y buscar opciones para salir adelante. Linda, pues los años se van sumando y vas aprendiendo a lo largo de la vida. Así que hoy quisiera preguntarte, pues, ¿cuáles serían esas enseñanzas que tú quisieras dejar como legado para tus hijos y para tus nietos? Pues yo diría que de las cosas principales es mantenerse activo, mantenerse siempre con la intención de aprender, porque siempre hay más que aprender. A mí realmente me emociona aprender cosas, y no solamente de las cosas que están directamente relacionadas con mi quehacer o con mi interés, sino estar abierta, escuchar, tener curiosidad. Y como lo dije en la plática del libro, todo saber en algún momento se utiliza, ¿sí? Desde aprender a andar en una bicicleta hasta tal vez, no sé, aprender de ahorita empresas que son startups y cosas muy tecnológicas, etc. O sea, hay que estar abierto, hay que también, como dicen, soñar grande y no sentirse que siempre está uno limitado, ¿no? Sino apuntar
hacia objetivos siempre buenos y grandes, ¿no? Y la verdad es que nunca perder de vista también a la familia y la bondad y la generosidad con los que nos rodean. Linda, pues te agradezco muchísimo tu tiempo para esta entrevista. Sé con toda seguridad que los éxitos pues van a continuar y yo solamente espero verte a la distancia siempre con puras cosas buenas. Que Dios te bendiga, Linda. Gracias. Te agradezco mucho, Nadia, por la entrevista, por la invitación y también por tu interés de llevar a cabo esto. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.